Hola a todos, sean ustedes muy bienvenidos al episodio número 34 del podcast llamado Tres cifras en la montaña. En este episodio voy a hacer un pequeño resumen de una carrera que con los años fue ganando en presencia. Se ha terminado de correr este fin de semana del 20 de septiembre de 2025 y digo que ha terminado el fin de semana ya que sus distancias conllevan un compromiso extenso. Esta carrera en su día era conocida como la carrera de los rechazados de UTMB. En su momento habíamos hablado que UTMB necesitaba de puntos, clasificaciones y demás. Quienes no llegaban a conseguirlos y aparte quienes habían conseguido entrado al sorteo y no habían salido favorecidos, muchos terminaban corriendo esta carrera. Me estoy refiriendo a Tour de France, la carrera de los gigantes. Hace una referencia cruzada tanto a los gigantes corredores que enfrentan el desafío como a los gigantes de las montañas que son recorridas. Se lleva a cabo en el Valle de Aosta, en Italia, teniendo como lugar de llegada Courmayeur. Como se pueden dar cuenta, la carrera transcurre en parte del macizo de Mont Blanc, al igual que UTMB. En el caso de Tour de Jan, también se pasa por los Alpes suizos, en particular por el Cerviño o Matterhorn, como también es conocido, que es la montaña conocida por ser la imagen del chocolate Toblerone. Ahora, para pasar a los detalles de la carrera, cuenta hoy por hoy con 5 distancias. A diferencia de UTMB, que la distancia principal son los 175 kilómetros con 11.000 positivos y cuenta con una distancia no competitiva de 300 kilómetros, que es la PTL. En el caso de Tour de France, la distancia principal son 330 kilómetros con 26.000 metros positivos de desnivel. Como les decía, son 5 las distancias con las que cuenta esta prueba. Y sí, hay una reservada solo para quienes hayan terminado los 330 kilómetros en ediciones anteriores. Y encima que lo hayan hecho en parámetros específicos, como por ejemplo haber completado estos 330 kilómetros en menos de 120 horas. Estamos hablando de Tour de Glaciar, una carrera que dispone de 200 dorsales por año para quienes se deciden a recorrer 450 kilómetros con 35.000 metros de desnivel positivo, y por tener en cuenta, para este caso se va a disponer de 190 horas de tope máximo, lo mismo que decir 8 días, por si estaban pensando en las vacaciones para el año próximo. Ahora sí, metiéndonos en la distancia principal de la prueba, Tour de Jan son 330 kilómetros con 26.000 metros positivos y un límite de unas 150 horas. Para esta carrera se disponen 1.100 dorsales. Esta es una de las primeras carreras en estos niveles de distancia que se corre de manera individual. Por ser tanto los corredores que tienen que enfrentar la distancia, se realiza una largada con 2 tandas separadas por 2 horas, para que no haya tapones, sobre todo en el comienzo de la prueba, donde los corredores todavía van bastante juntos. Si bien y sorprendentemente para la inscripción de los 330 kilómetros no solicitan currículum de corredor, simplemente ser mayor de 20 años, y que el valor de la inscripción es un limitante importante. Por persona tiene un valor de 950 euros, que si se tiene en cuenta que se estará siendo asistido por unos 6 días en la montaña, se puede comenzar a entender este precio. Para quien se lo pregunte, les confirmo que durante el recorrido los corredores cuentan con puestos y bases de vida donde pueden tener disponible pertenencias que son llevadas por la organización, asistencia externa, sitios para dormir y duchas. Si bien no están permitidos los pacers, sí que la asistencia que se encuentra disponible es importante para llevar adelante un desafío como este. Para dar paso a la parte numérica de los corredores, voy a poner énfasis en los 330 kilómetros, aunque no quiero dejar de nombrar que existen distancias de 30 kilómetros, 130 aparte de los 330 y los 450 nombrados. Entonces, para los 330 con 26.000 de desnivel positivo en comparación con los 300 de UTMB, a las claras se ven que son 30 kilómetros más y 1.000 positivos para recorrer. También hay que tener en cuenta que la PTL es en equipos y no competitiva. Tour de France es individual y sí es competitiva. Con esto podemos entender que los corredores llegarán con una preparación
tal vez un poco más intensa, y durante el recorrido buscarán mantener ritmos más elevados. Dicho esto, me voy a adentrar a un análisis en los resultados de este año, donde podemos recordar que en el capítulo anterior les decía que la PTL de UTMB tuvo un equipo ganador con 78 horas y el equipo segundo y tercero que llegaron estaban en un poco más de 90 horas y hablaba de una proeza. Por 3:30 este año tuvo un ganador con 66 horas, el francés Ricard Victor. También el francés Martín Perrier y el italiano Simone Gorsini tomaron 71 horas y 41 minutos para completar el podio. Recién el corredor ubicado en la 10ª posición ha ocupado 78 horas y 24 minutos. Estamos hablando el ganador de PTL en UTMB. Para entender de qué manera en estas distancias todos los detalles son importantísimos, entre el ganador y el resto del podio, en el tiempo ha habido 5 horas y 40 minutos, lo cual es muchísimo tiempo, pero en el ritmo promedio entre el ganador y los otros dos, la diferencia fue de un minuto, únicamente un minuto. En esta brutal distancia, poder mejorar un minuto en promedio nos estará brindando un poco menos de 6 horas de diferencia. Aquí notamos cómo una pequeña mejora o una pequeña distracción puede ser determinante. En grandes números, en la salida hubo 1.142 corredores. De estos, 399 no han logrado completar el recorrido. Es un 35%. Estamos hablando de un tercio de los corredores, lo que significa que 743 o el 65% restante sí lograron estar a la altura del desafío y las imposiciones de la montaña y el clima. De estos gladiadores, solo los primeros 10 lo hicieron con un ritmo medio de 14 minutos el kilómetro. Un tema clave en este ritmo se tiene en cuenta que en algún momento se han tenido que detener a descansar, a comer, cambiarse, bañarse, ya que hay puestos con duchas, y también han dormido en algún momento, por la que la cantidad de tiempo en movimiento ha sido menor que las horas totales y seguramente mucho mayor la diferencia de lo que normalmente se puede ver. Los primeros 65 corredores han logrado entrar en menos de 100 horas, algo así de un 8% de los que completaron la prueba. En menos de 110 horas han llegado hasta el corredor 134. Esto significa un poquito menos del 20% del total de los finishers. Para estar por debajo de las 120 horas, lo que permite aplicar para TOR 450 del año siguiente o posterior, podemos llegar hasta la lista en el corredor 236. La mitad de los corredores, o sea, hasta el 371 de los llegados, lo lograron en menos de 128 horas y 16 minutos. Ya desde el corredor 427 en adelante, los llegados ocuparon 132 horas. Esto es el doble del tiempo que ocupó el ganador. Estamos hablando que el 42%, casi la mitad de los corredores, demoraron más del doble que quien ganó la competencia. En las últimas 12 horas, entre la hora 142 y 152, que fue el tiempo del último clasificado, entraron en meta desde el corredor 519 hasta el 743. Estos son 224 corredores, que significa 30% del total. Es una carrera que se ha desarrollado con los corredores divididos en 3 grandes grupos. El primer 30% de los corredores llegaron en menos de 120 horas. Esto es un bloque de 54 horas entre las 66 que usó el ganador y las 120 horas. En las siguientes 20 horas, de las 120 a las 140, otro 30%. Y en las últimas 12 del final, el 30% de los corredores restantes. En las matemáticas más profundas de este análisis, nos da que el que realizó el recorrido en 120 horas tuvo un ritmo medio de 21 minutos y 30 segundos. Y el que tardó 32 horas más, casi un día y medio de más, tuvo un ritmo promedio de solo 6 minutos más. Lo hizo en 27 minutos y 12 segundos para el último clasificado en meta.
Tal vez 6 minutos parezcan mucho, yo lo veo en esta gigantesca aventura como poco, pero hablando de cómo los detalles son monumentales cuando las cosas toman una escala grande, detenerse un momento de más o de menos para quienes sabemos navegar en las profundidades de los pelotones, esto puede significar decenas de horas, incluso más de un día entero. Y no lo mido con el ganador, sino que lo estoy comparando con el corredor 236 de la lista. Espero que hayan podido disfrutar de este pequeño resumen numérico de lo que ha sido la edición 2025 de Tour de France. Una prueba inmensa que, si bien no es la única en su tipo con distancias tan formidables, y que es una carrera que me tiene siempre cercano en interés, y algún día podré decir que he estado en el arco de largada. Muchas gracias por haber dedicado este tiempo conmigo. Recuerden que cada paso cuenta. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.